Bueno, pues siendo las 10 de la mañana en punto, podemos dar inicio a este webinar. De antemano, agradecer a todos los que ya estamos conectados, agradecer su tiempo. Y bueno, pues les comentamos, tenemos una invitada de super lujo. La verdad es que si me pongo a leer su currículum, pues me puede llevar muy buena parte de nuestro tiempo, pero bueno, pues, doy un pequeño resumen. Nasli Borrero, ingeniera informática especializada en Derecho Informático, actualmente jefa de ciberseguridad y gobernanza en IPC Services y pertenece a la Federación Internacional de Comercio Electrónico y Economía Digital como coordinadora en seguridad digital. Y bueno, pues ha escrito libros, hace webinars con su hijo para la seguridad cibernética para con los niños y adolescentes, entre otras muchas cosas. Pero bueno, muchas gracias, Nasli, por darnos tu tiempo para esta plática. Y también quiero presentar a Elizabeth Lara. Ella es la encargada de temas de ciberseguridad para temas comerciales aquí en Tesistans, México. Y bueno, pues sin más, les agradezco a todos su atención, su presencia. Y bueno, pues vamos a empezar con Nasli. Por favor, mi estimada, el escenario es tuyo y también ya tienes los permisos para compartir pantalla. Y de nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, es un honor estar aquí con ustedes y más con un tema tan importante como el que tenemos el día de hoy. Les voy a compartir la pantalla. O sea, vamos a hablar sobre las implicaciones, todo lo que es la ciberseguridad y las implicaciones legales y financieras a las que hoy en día estamos expuestos y que realmente nos hace mucha falta tener más conciencia y más, digamos, no de parte de nosotros, sino de parte de los CEOs y tomadores de decisiones para poder implementar ciertos estándares que hacen de que nos pueda facilitar un poquito más en el área de ciberseguridad y también pueda dificultar un poco más el acceso a estos ciberdelincuentes. ¿Cuál ha sido la tendencia en este 2022? Y hemos estado, y creo que ya todos estamos familiarizados de que las últimas tendencias, todo ha sido por la cuarentena, por esta pandemia, y siempre se escucha que tenemos un incremento de muchas conductas delictivas a las que estamos expuestos. Y hablo como conductas delictivas porque muchos países todavía no cuentan con leyes que estén fortalecidas en cuanto a la parte cibernética. Y más cuando, digamos, nosotros aquí en México no tenemos que estemos realmente inmersos con el convenio de Budapest, que es muy necesario hoy en día y que en muchos países se han visto beneficiados al estar con este convenio. Y básicamente los desafíos que hemos tenido nosotros en la parte de ciberseguridad se ha visto es más por el incremento de la piratería. La piratería sigue siendo uno de los picos más altos en la parte de la ciberdelincuencia. También tenemos el ransomware, que como bien sabemos se incrementó más de un 150%. Y es debido a las malas prácticas de las políticas de la seguridad de la información, estas malas prácticas del tratamiento de los datos. Ha mostrado de que cuando todos ingresamos al teletrabajo, todos iniciamos con esta nueva etapa del teletrabajo, iniciamos también con esta apertura a la ciberdelincuencia, que no estábamos preparados y no estábamos seguros realmente como podamos estar dentro de una infraestructura in situ, ¿ya?
El tema del phishing ha sido uno de los temas también bastante altos, y como también yo siempre les digo a las personas, el eslabón más débil es la persona, somos nosotros, y es debido a que no hemos terminado o no hemos creado la conciencia a nuestros colaboradores sobre realmente el manejo de cómo manejan el phishing, cómo te llega un correo, y más ahora que estás en un teletrabajo y que muchas personas ni siquiera sabían que era eso, de que llegaba el correo electrónico, hacían actualizaciones que les pudieran estar pidiendo los ciberdelincuentes, y estos a su vez aprovecharon esa brecha en la parte de salud y que se fueron metiendo sobre este tipo de cosas, sobre este tipo de temas, y que las personas se sintieron confiadas y actualizaron o entregaron información que no debían. Y más también valor agregado es porque nosotros nunca hemos, por ejemplo, el área de ciberseguridad o el área de TI, nunca hemos entrenado a las personas realmente sobre los formjacking, de cómo están duplicándose las páginas, cómo prestar más atención a estas páginas web, y que hizo que ellos entregaran esta información, y que pues, muchas organizaciones sufrieran de este secuestro de información. Pero también se evidenció de que no contábamos con unas buenas políticas de respaldo, ¿no? O sea, ahí nos dimos cuenta, y muchas organizaciones se dieron cuenta de cómo están en la parte del proceso de respaldo, donde se estaban asegurando esa información, cada cuánto se estaba realizando, y qué espacio realmente estábamos ocupando con temas realmente de la organización. Entonces, ha sido una atracción bastante alta con los ciberdelincuentes, y que generó bastantes pérdidas a muchas organizaciones, pérdidas económicas, legales, contractuales, reputacionales, y que no se ha bajado. Esto no se ha bajado, sigue todavía, y que muchas veces les digo a las organizaciones, cuando estamos haciendo análisis, les digo, bueno, ¿qué es lo que quieren respaldar? ¿Información o quieren respaldar qué? Entonces, muchas veces les digo, lo que pasa es que ustedes no están respaldando el activo más valioso de una organización. El activo fijo ya no es un mouse, un laptop, estamos hablando de equipos móviles, sino que ya hoy en día hablamos de que el activo fijo más valioso es la información, es con la que nosotros estamos funcionando. Con todo esto que les acabo de decir sobre estas tendencias, hablamos de que el 83% de las compañías en América Latina reportan haber sido víctimas de cualquier ataque de ciberseguridad. Y el 20% de las organizaciones de América Latina sienten que tienen un grado de madurez adecuado en las claves de ciberseguridad. Entonces, imagínense realmente cómo estamos de protección de esta información, cómo estamos hoy en día protegiendo nuestras organizaciones, cómo están realmente esas políticas. Y muchas veces les digo, las políticas en muchas ocasiones pueden estar muy bien establecidas. Tenemos las mejores reglas en la parte técnica, tenemos un control excelente de la información, pero realmente no se han convertido en papel. Realmente no están solamente escritas. Eso es un punto que yo siempre les digo a las personas, y es de analizar, y eso es más con los tomadores de decisión, ¿no? O sea,
de informar si realmente se está invirtiendo en el área de ciberseguridad, porque en las organizaciones no la están invirtiendo, porque lo ven más como un gasto y no como una inversión. Y tenemos que siempre tener en cuenta que la inversión es proteger nuestra información. Con ello, básicamente las tendencias de ciberseguridad. Siempre se habló sobre dispositivos móviles, donde muchos usuarios se conectan por medio del dispositivo y que realmente perdón, no hay una confianza de seguridad sobre estos equipos. Nosotros realmente sí, o más bien, nosotros le estamos dando un uso adecuado a la información que tenemos en nuestros equipos móviles. ¿Será que si lo enlazamos con nuestra vida personal, no estamos poniendo en peligro nuestra organización? Que es algo que tenemos que tener mucha conciencia. Tenemos la suplantación de identidad y la ingeniería social. Y esta suplantación de identidad se acrecentó muchísimo, se acrecentó bastante debido a las malas prácticas del uso de las redes sociales, de que muchas personas tienen bastantes permisos en las organizaciones para crear, digamos, o manejar esta parte de las redes sociales y las enlazan con sus números telefónicos, las enlazan con sus tarjetas de crédito y a la final el ciberdelincuente con su ingeniería social, que cada vez se está convirtiendo en algo muy sofisticado, no toma esa conciencia. ¿Ya? Entonces se ve que este es un punto que realmente es de mucha preocupación. Este es un punto que hay que prestar, digamos, más atención y concientización sobre lo que es la suplantación de identidad y qué es la ingeniería social, cómo está funcionando y quiénes son los que realmente están detrás. ¿Ya? Tenemos la ciberseguridad impulsada por la inteligencia artificial y aquí es una forma en que utilizan más los sistemas financieros para la detección de fraudes, pero asimismo supuestamente para contrarrestar la parte de la ciberdelincuencia, pero el ciberdelincuente ya también utiliza inteligencia artificial. Ya también se está sofisticando en la forma de crear nuevas amenazas y que utilizan tecnologías como el machine learning prácticamente y que hacen de que sea, a pesar de que sea muy necesaria la inteligencia artificial, el ciberdelincuente también cada vez crece más con este tema, donde los ciberataques lo hacen por medio de ella y se hace más, como les digo, en la parte financiera, en la parte más vulnerable de las infraestructuras, ¿ya? Tenemos ataques a la cadena de suministro, que prácticamente esta ha sido una de los ciberataques más, más temidos y que básicamente por el ransomware ha sido de las más atacadas y a pesar de que la cadena de suministro es un papel muy importante en nuestro entorno, dificultan la entrada de materias primas a las organizaciones por este mismo de ataques que están sufriendo hoy en día. El ransomware, pues ya lo he hablado bastante. Es uno de los ataques también que cada día son más sofisticados y que ya los grupos que hablamos de secuestro de información son cada vez muy grandes. O sea, ya no hablamos de una sola persona creando un ransomware para una organización, sino que ya estamos hablando de grandes grupos como Lapsus, que a pesar de que ya han tenido muestras de que se investigan,
cada vez crecen más y que ya no estamos hablando de un solo grupo, sino que son muchísimos grupos y que se van adhiriendo y que están entre ellos mismos también se están atacando, ¿no? Entonces, es algo que tenemos siempre como organización, tenerlo muy claro. Los hospitales y consultorios médicos es uno de los que están últimamente atacando muchísimo y que hay que tener bastante concientización sobre ellos, y más porque en muchos países ya están utilizando la historia clínica electrónica, donde ya se ha presentado homicidios informáticos. O sea, ya nosotros estamos hablando de homicidios informáticos, donde ya los crackers, los ciberdelincuentes, ingresan, atacan, modifican una historia clínica para cometer un homicidio. Entonces, imagínense cada vez cómo estamos de sofisticados para atacar a las personas. Las nuevas oportunidades y vulnerabilidades de ciberseguridad, como es el 5G, perdón, donde las velocidades son mucho más rápidas, la conectividad va a estar muy mejorada, pero que realmente, a pesar de que como ya hay una mejor conectividad con el Internet de las cosas y con el Internet industrial de las cosas, sean más vulnerables también por los para estas infraestructuras, para los ciberdelincuentes. Suelen ser mucho más coquetas, como les digo yo, para que los ciberdelincuentes ataquen y inicien sus primeros como pinitos, como decimos, en este tipo de tecnología, y que puede ser bastante crítica para un futuro. Las prácticas regulatorias de seguridad cibernética, de acuerdo con el Instituto de Estabilidad Financiera, el BIS, son muy pocas las economías a nivel mundial que cuentan con regulaciones explícitas, marcos o políticas, y esto se ha ido evidenciando más cuando ya hay unos estándares que ya se están exigiendo estos estándares para asegurarle al titular de la información y a los responsables mostrar cierta seguridad y cierta tranquilidad en el área de, pues, en la parte de la información. Cuando estuve realizando esta presentación, me di cuenta que dentro de los países que tienen estas regulaciones muy explícitas, pero que les falta, digamos, ser más concretas y que les falta ampliarse, tenemos a lo que es Estados Unidos, en lo que es el Eurosistema, Hong Kong, México, Reino Unido y República Dominicana, que todavía les falta como fortalecerse en la regulación, y no tanto con esto para prevenir todo lo que es el riesgo operacional y todo, sino crear que las personas tengan expertise para poder crear este tipo de políticas. Y siempre es recomendable de que las personas que creen estas políticas y la parte de gobernanza no deben ser personas que están, digamos, de TI, o personas que realmente lo pueden llevar, sino personas que manejen la gobernanza, personas, y no solamente que sean de la parte legal, sino que sí conozcan de las normas internacionales. O sea, no es de que, es que yo conozco la Ley Federal de Protección de Datos Personales y la parte de los sujetos, y puedo hacer las políticas. No, son personas que ya están preparadas, están certificadas. Y otra cosa que yo siempre me he encontrado, y es de que si las personas no son expertas, no tienen ciertas certificaciones, no las contratan. Y muchas veces es por experiencia que hay que estar con estas personas.
Y estas personas que ya vienen con un bagaje son las personas que realmente nos pueden aportar más en la parte de la gobernanza y en la parte del entrenamiento de las personas para que sepamos cómo implementar una buena práctica de todas de los estándares y de las leyes que tenemos hoy en día. La legalidad es en las entidades e instituciones financieras del sistema financiero mexicano. Tenemos varios puntos y que son los puntos necesarios para nosotros implementar en nuestras organizaciones y crear, como les digo, y valga la redundancia, una buena práctica. Y es manejo de los impactos de la detección y análisis de eventos. Cómo se debe detectar, cómo se realiza un análisis de estos eventos que pueden suceder, cómo se maneja la parte de las vulnerabilidades, cómo manejar o cómo estar pendientes de la marca, toda la parte de ciberinteligencia, ¿ya? Para que evitar futuros ataques. Gestión de respuesta y recuperación y reporte a incidentes. Cómo crear un buen reporte, hacia dónde lo tengo que escalar, quiénes son los CERTs y los CIRTs, ¿ya? Quiénes son los que se encargan de verificar o realizar estos estudios y que nos pueda dar a nosotros la seguridad como organización sobre el manejo de ellos, cómo se gestionan y que cuando nos lleguen digamos, los resultados, cómo poder parchar, actualizar nuestros sistemas, que es lo que nos recomiendan estas personas o estas organizaciones. ¿Cómo es el impacto de los incidentes? ¿Qué impacto va a tener mi organización? ¿Qué impacto puede tener si me atacan como atacaron a X empresa? ¿Ya? Si realmente estoy blindado sobre ella. Capacitación y concientización. La capacitación es muy importante de las personas. O sea, así como tenemos las personas de servicios generales, así tenemos la parte de capital humano. Y a estas personas, absolutamente todas, deben recibir la misma capacitación. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué regulaciones nos tiene? Bueno, ¿qué es de ingeniería social? ¿Cómo se maneja en el sistema financiero? La gobernanza, ¿qué tipo de estándares debo implementar? ¿Cómo es el manejo de la BEAS Data financiero, la protección de datos personales? ¿Cómo está ante el mundo? ¿Cómo, si yo hago transferencia de información a otros países, qué debo tener o qué debo de cumplir también dentro de mis políticas, mis avisos de privacidad? ¿Cómo aseguro yo la parte del manejo de los pagos, tarjetas de crédito? ¿Qué estándares me regularizan? Entonces tenemos el PCI. ¿Cómo se implementa el PCI? ¿Cómo se implementa la familia de la ISO 27000? ¿Ya? ¿Cómo se pueden compactar? Y si ya, digamos, hablamos de otros tipos de organizaciones, ¿cómo está el IPA? En la parte de los hospitales, si tenemos una infraestructura más crítica, más grande, entonces, ¿cómo está el NIST Framework y cómo lo podemos implementar en nuestras organizaciones? O si de pronto en nuestra organización, por ser tan grande, hay controles que yo deba implementar en el NIST Framework como tal. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Quiénes son las autoridades y órganos reguladores del sistema financiero? ¿Ya? Y no solamente del sistema financiero, sino quiénes son las autoridades que realmente nos están regulando. ¿Ya? El INAI, tenemos en la protección de los datos, tenemos los estándares internacionales, cómo estamos nosotros en la parte de que estamos siendo chequeados para el convenio de Budapest, cómo está el convenio de Budapest, cómo fue sus actualizaciones en la protección de la regulación de los datos personales de la Unión Europea y la de China, que han sido las más fuertes últimamente. Entonces, ¿y cómo nos llega a nosotros aquí en México? ¿Quién más está detrás de esa información? ¿Quién más está detrás de nosotros diciéndonos esta información está bien, esto cómo lo están ustedes manejando y cómo debemos nosotros
respaldarlas, cómo nosotros debemos crear ese blindaje de datos, ese blindaje de la seguridad de esta información que realmente tenemos. No quiero irme sin también hablarles de que nosotros no solamente tenemos que ser conscientes de todo lo que hablamos sobre la parte del marco regulatorio, sino también de cómo estamos nosotros como personas, cómo ese eslabón que nosotros hablamos en ciberseguridad, que ese eslabón más débil que es el hombre, cómo poderlo mitigar, cómo poder concientizar, cómo poder capacitar a profundidad sobre estos temas y que nos genere un impacto positivo para la parte de la reputación, ¿ya? Recordemos que el marco regulatorio de la ciberseguridad es bastante alto. La ciberseguridad tiene 24 líneas y de estas 24 líneas tenemos que saber quiénes son las expertices, quiénes son las personas que realmente están detrás de nosotros, quiénes nos pueden realmente apoyar y cómo implementar estas gobernanzas, estas políticas y quién nos puede asesorar realmente si estamos bien, si nosotros estamos asegurando realmente una infraestructura, ¿ya? Como les dije en un principio, podemos tener las mejores políticas, las mejores reglas de una infraestructura física, pero si nosotros no tenemos una buena concientización y una fidelización y un buen manejo de lo que es la gobernanza en el hombre, en la persona, como tal, no estamos haciendo nada. Entonces, seamos más conscientes sobre este tipo de cosas. Tenemos que hablar mucho con los tomadores de decisiones, que la inversión que realmente están haciendo en la ciberseguridad es mucho mejor y que nos va a proteger y que va a evitar de que estemos con unos gastos, que esos sí son gastos bastante elevados por la pérdida de la información que podamos tener y de las sanciones que podamos también tener atrás por la no protección de esta información. Me gustaría hablarles muchísimo más sobre el tema, pero ya el tiempo nos apremia. De todas formas, cualquier, digamos, duda o que si creen que podamos realizar una segunda parte, a la orden. Aquí estamos. Muchas gracias, Nazli. Creo que estuvo bastante interesante tu charla y seguramente vamos a tener algunas preguntas. Ya me han mandado algunas, de hecho. Vamos a tener un tiempo, les recuerdo que vamos a tener un tiempo al final de Q&A, después de la presentación de Eli Lara. Y bueno, pues Eli, también sin más, te dejo el escenario, estimada. Estás en mute, Eli. Perdón, ya estoy ahí. Muchas gracias por su tiempo. Pues la verdad es que información bien interesante que nos está compartiendo Nazli. Digo, sabemos que pues los eventos de ciberseguridad, las brechas, el riesgo que estamos enfrentando constantemente va a la alta, ¿no? Entonces, necesitamos conocer un poco más qué implicaciones a nivel financiero y a nivel legal esto puede tener, ¿no? O sea, porque esto nos va a ayudar para ir con nuestro management, pues para tratar digamos, de justificar de alguna manera nuestras iniciativas. Entonces, pues un panorama interesante, ¿no? No sé si benévolo, pues, pero lo interesante acá es que tengamos toda esta información, pues, para saber cómo podemos prepararnos para estos retos, ¿no? Y justamente eso es lo que les queremos presentar a ustedes en esta parte, ¿no? Algunas recomendaciones. Lo primero, pues, es hacer un ejercicio de reflexión y tratar de mapear estas preguntas hacia nuestro entorno, hacia nuestra red, hacia nuestra operación, ¿no? Entonces, la primera de ellas
Bueno, la primera de ellas es, ¿cuántos ataques estoy recibiendo en mi organización? En el día, por una semana, por un mes, por un año, o sea, cuántos ataques que espero que sean infructuosos, ¿no? O sea, tener un conocimiento de esto nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que necesitamos hacer hacia adentro, ¿no? ¿Qué tanto necesito? ¿Qué tantas soluciones soluciones de seguridad de la información necesito para proteger mi infraestructura crítica, para proteger mi operación, para proteger la operación continua, ¿no? ¿Puedo hacerlo yo solo o necesito contar con refuerzos, con un tercero, con una empresa asociada para poder prevenir o preparar un virtual ataque? ¿Y qué es lo que sucede o qué es lo que sucedería si tuviera una brecha de seguridad? Porque sabemos que no es un tema de si me va a pasar o no me va a pasar, seguramente me va a ocurrir. ¿Y qué tan listo estoy para recibir este ataque? Y si este ataque es exitoso, ¿cuál sería la afectación que tendría a nivel operativo? Por supuesto, queda muy claro, pero a nivel de negocio, ¿qué tanto me va a afectar? Si estoy cotizando en bolsa, ¿cómo van a caer las acciones de la empresa? ¿Qué tanto se va a conocer este incidente a nivel de negocio, a nivel comercial? ¿Me va a afectar en la atracción de nuevos clientes? ¿Voy a sufrir pérdida de clientes? Entonces, todo esto. Y bueno, pues todo esto pues, engloba en cuánto necesito invertir en ciberseguridad. O sea, para este nivel de riesgo que estoy enfrentando, ¿qué tanto tengo que invertir y cómo puedo obtener el presupuesto necesario? Porque sabemos que muchas veces nosotros, sobre todo de nuestros participantes, de los que estamos más del lado tecnológico, digamos, a veces perdemos un poco el rumbo de la parte de negocio, ¿no? O sea, que las empresas, en las organizaciones en las que colaboramos, pues viven del negocio. Entonces, tenemos que tener muy claro que esa inversión de presupuesto, ese presupuesto que estamos solicitando a nuestro management, debe de tener un sentido de negocio. ¿Cómo lo podemos primero definir y después justificar? Entonces, estas son algunas preguntas que probablemente muchos de ustedes pues se han hecho a lo largo del tiempo, y para saberlo, para poder determinar todo esto, para poder dar respuesta a algunas de estas interrogantes, pues necesitamos primero saber dónde estamos, a dónde queremos llegar en términos de madurez de seguridad y cuál es el path, cuál es el roadmap que nos va a permitir llegar a ese punto. Entonces, nosotros aquí tenemos algunas recomendaciones, algunos puntos, ¿no? que consideramos que son importantes, que nos van a ayudar, que les van a ayudar a entender justamente eso, identificar cuál es su punto de partida, a dónde quieren llegar, cómo quieren llegar y en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, pues para ello, pues lo que necesitamos plantear son 5 puntos. Estamos planteando 5 acciones muy puntuales, que uno, pues es la evaluación. Después tenemos que hacer una prueba de cuál es nuestro nivel actual de operativo de seguridad. Después tenemos que plantear un servicio de consultoría que nos ayude a desarrollar una estrategia de seguridad. Apoyarnos con inteligencia de amenazas y después contar con un servicio de monitoreo y respuesta a incidentes, que puede ser interno, puede ser externo, eso no importa. ¿Por qué? Porque en paralelo con lo que nos estamos midiendo, estamos encontrando dónde estamos y a dónde vamos, pues no podemos dejar dejar de lado que tenemos que seguir operando. Entonces, en esta operación continua en la que vamos a seguir, necesitamos que nuestra operación esté lo más protegida posible, ¿no? Entonces, necesitamos contar con un servicio que nos ayude a monitorear y que nos ayude a responder en el caso de que tengamos un incidente de seguridad, ¿no? Entonces vamos a ir un poco más al detalle. Para el primer punto, que es la evaluación de nuestro nivel de madurez actual, lo que recomendamos es un workshop, un taller de detección, ¿no? Donde a través principalmente, no tecnológico, no, esto va a ser un taller a través de entrevistas,
preguntas, identificar cuál es la arquitectura de operación, con quién operan, con quién transaccionan, etcétera, etcétera. Entonces, con este workshop, pues vamos a identificar dónde estamos, contra el target que queremos, al que queremos acceder, cómo estamos a nivel de protección, de detección, de respuesta y de recuperación, ¿no? Entonces, para eso tenemos que definir cuáles son los targets a los que queremos llegar, identificar cuáles son las vulnerabilidades presentes, cuáles son nuestras prioridades operativas, ¿no? Esto de acuerdo al negocio, cuáles son las recomendaciones e implementar estas recomendaciones derivadas de este taller, ¿no? Posteriormente, bueno, pues también tenemos que probar, tenemos que hacer un análisis de estrés en nuestra operación, en nuestra estrategia, o sea, identificar dónde estamos, dónde están nuestros huecos de seguridad, hacer pruebas de penetración, escaneos, simulaciones, identificar dónde están nuestros gaps de seguridad, para con esta información poder hacer un inventario y un análisis sistemático que nos va a apoyar para identificar cuáles son las acciones concretas que tenemos que hacer y cuál es la prioridad de estas, ¿no? El siguiente punto, pues es uno de los puntos más, valga la redundancia, estratégicos. Con toda esta información que ya recolectamos, o sea, ya sabemos dónde estamos, ya sabemos a dónde queremos ir, ya tenemos la prueba de estrés, ya sabemos qué tan eficiente es lo que tenemos operando, tenemos que saber o sea, cuáles son nuestros requerimientos a nivel regulatorio, y esto va a depender de la industria en la que operemos y nuestros requerimientos internos. Probablemente soy una empresa global que está basada, no sé, en Reino Unido, y derivado de eso, entonces tengo que cumplir con GDPR y con alguna regulación interna. Probablemente estoy en sector automotriz y tengo que cumplir con una regulación que se llama TISAX o con PCI o con ISO 27000 o con cualquier otra regulación. Entonces, bueno, nuestra estrategia tiene que contemplar todos esos requerimientos regulatorios y requerimientos, digamos, de regulación y de gobierno interno, ¿no? Tenemos que conocer cuál es el nivel de riesgo actual y, muy importante, básico y vital para definir la estrategia, es conocer el riesgo de negocio, lo que platicábamos al inicio, ¿no? O sea, ¿qué tanto me puede impactar en el negocio una brecha de seguridad, ¿no? Nos platicaba Natalie al inicio de la presentación que 80% de las organizaciones enfrentan riesgo y solamente 20% de las organizaciones dicen que están más o menos preparadas, ¿no? Y eso, pues, es un punto de partida interesante, ¿no? Entonces, derivado de ya tenemos que salir después de esta sesión de consultoría, de este análisis, tenemos que salir con una estrategia que nos va a mapear, tanto cuál es la evolución de los proyectos tácticos, o sea, ya el plan táctico derivado de la estrategia, donde se correlaciona la parte de costos y de riesgos, ¿no? Que ya platicamos que el tema de presupuestos es un tema crítico, importante y vital, ¿no? Para poderla justificar y desarrollar nuestros proyectos, ¿no? En paralelo, como platicábamos, no podemos dedicarnos solamente a planear, ¿no? Y dejar de lado la operación. Nosotros tenemos que planear, y ustedes lo saben perfectamente porque tienen que estar manejando diferentes pelotas en el área al mismo tiempo. Y estas pelotas son súper importantes. Por una parte es la planeación, la estrategia, y por otra parte es la operación. Entonces, estamos planteando dos puntos muy concretos. Uno de ellos es tener alguna estrategia, alguna solución de inteligencia de amenazas avanzadas, ¿no? Una solución de protección de marca, de ciberpatrullaje, o sea, tiene diferentes nombres en el mercado, que por una parte nos pueda crear un footprint digital, ¿no? Una huella digital de nuestra organización. Esto lo que nos va a hacer, lo que nos va a regresar, es cómo nos está viendo el mundo exterior, cómo está protegido, cómo están amenazando, digamos, a mi organización desde fuera, ¿no? Y para eso nos tenemos que apoyar de una red de inteligencia preferentemente global, ¿no? Porque muchas de nuestras organizaciones son globales, e independientemente de eso, bueno, pues pueden venir amenazas
de Rusia, de China, de cualquier otra región, y debemos de contar con toda la inteligencia de lo que está ocurriendo en otras regiones, ¿no? Que cuenten con inteligencia artificial, con machine learning, y muy importante que cuenten también con consultores, con personas que hagan un descarte de falsos positivos, ¿no? Nos ha tocado seguramente lidiar durante muchos años con algunas soluciones que arrojan muchos falsos positivos. Tener una solución con muchos falsos positivos y no tener nada es exactamente lo mismo, porque lo que queremos es que estas soluciones, que este servicio nos arroje información, nos arroje alertas que podamos atender, que necesitemos atender y que podamos resolver, ¿no? Entonces, es importante hacer esta diferencia, ¿no? O sea, tener a una persona, o sea, un consultor que nos asegure que prácticamente todas las alertas que nos van a llegar son alertas reales y que requieren atención, ¿no? Necesitamos hacer acciones de contención, y esta solución preferentemente debe de ser 24/7, debe de estar censando de manera permanente nuestra reputación, nuestro dominio, nuestras direcciones públicas, nuestros certificados, etcétera. Y por último, no menos importante, es contar con un servicio de monitoreo y respuesta a incidentes. Como platicamos, no es un tema de si me va a ocurrir o no me va a ocurrir, me va a ocurrir. El tema es cómo voy a responder cuando esto suceda. ¿Qué tan rápido voy a identificar que me están atacando, y cómo voy a responder? ¿No? Si me llega un ransomware, ¿qué tan rápido lo voy a identificar? ¿Cuántas máquinas voy a perder y cuántas máquinas voy a terminar protegiendo porque lo detecté de manera oportuna? Entonces, bueno, sobra decir que este servicio tiene que ser 24/7 y que tiene que incorporar la aplicación de casos de uso de mi industria preferentemente, o de empresas de la misma naturaleza que la mía, del mismo tamaño, que más o menos estén enfrentando el mismo nivel de riesgo, que aplique recomendaciones, mejores prácticas, que tenga capacidad de respuesta, no solamente para la detección, sino para el manejo del incidente, ¿no? Que cuando este incidente suceda, cómo se da el manejo y la coordinación del incidente, y cómo se hace el análisis post-mortem de un incidente, ¿no? Entonces, estas son nuestras recomendaciones. Nosotros como Telecom Security, que es la organización de seguridad dentro de T-Systems, bueno, pues nosotros queremos ser un trusted advisor para nuestros clientes. Queremos ayudarlos en la creación, en la definición de su estrategia, en ese roadmap de proyectos. Lo hemos hecho, tenemos la experiencia, sabemos cuáles son los objetivos que tienen, pues los objetivos de negocio, y queremos colaborar en ese sentido, ¿no? Prevención de riesgos en su organización y soluciones, ¿no? Ya en la parte tecnológica, que puedan ayudar a minimizar el riesgo de seguridad y que pueda ayudarlos en su desarrollo de negocios, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Pues generar una estrategia en conjunto que les ayude a optimizar costos, como les platicaba y lo he comentado durante todo este tiempo. La parte de presupuestos es crítico y va a seguir siendo crítico. Entonces, bueno, queremos trabajar con ustedes para poder generar una estrategia con el costo como una de los puntos importantes que sabemos que tenemos que cumplir, a la vez que se reduce el riesgo, que es el meollo del asunto, ¿no? Y sin dejar de lado que esto va evolucionando constantemente. Natalie nos platicaba que, bueno, pues ya nuestras soluciones de seguridad, la parte tecnológica, pues ya está incorporando o ya incorporó soluciones con inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera. Pero no solamente nosotros, ¿no? O sea, los cibercriminales también trabajan con estas nuevas tecnologías, con estas nuevas tendencias. Entonces, bueno, pues la parte de innovación no se puede dejar de lado, porque si no, eventualmente nuestra estrategia se va a quedar obsoleta, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos estarla evolucionando, estar creciendo al ritmo que lo marque el riesgo y que lo marque el negocio, ¿no? Y por último, bueno, pues mapearles un poquito cuál es nuestro portafolio completo de servicios de seguridad, pues enfocándonos principalmente en 3 puntos o en 3 servicios muy
muy relacionados con todo lo que hemos platicado el día de hoy, ¿no? Por una parte están los servicios de gobierno, riesgo y cumplimiento y servicios de consultoría, donde pues los podemos ayudar a través de los talleres que comenté hace rato, pues determinar cuál es su nivel de madurez actual, cuál es el nivel de madurez al que aspiran, y con eso, a través de sesiones de consultoría, ayudarlos a generar su estrategia de seguridad, ¿no? Identificar si están en obligación, en necesidad de cumplir con alguna regulación, y con eso, bueno, apoyarlos a definir su estrategia, su plan táctico, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos las soluciones que nos ayudan a testar, ¿no? A probar nuestra estrategia de seguridad actual. O sea, podemos ayudarles a hacer pruebas de penetración, gestión de vulnerabilidades, gestión de parches, donde aquí siempre me gusta recalcar que nosotros la gestión de vulnerabilidades siempre la llevamos un poco más allá con sesiones de consultoría, porque queremos que los hallazgos sean relevantes para su operación y para su negocio, ¿no? Entonces, bueno, esta parte. Y por último, la parte de ciberdefensa administrada, donde tenemos soluciones de SIEM, de SOAR, nuestros servicios de SOC, respuesta a incidentes, inteligencia, ciberinteligencia, servicios de monitoreo, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues eso por ahora por mi parte sería todo. Agradecemos mucho su atención y pasamos a la parte de preguntas. Por favor, Charlie. Muchas gracias, Eli y Nazli, por sus charlas. Y bueno, me voy rápido porque el tiempo apremia, pero ya tenemos varias preguntas. Una para Nazli. Me llega, ¿cómo se compara México en nivel de madurez en materia legislativa y regulatoria con otros países de Latinoamérica? México hoy en día ha tenido un avance bastante grande en la parte de legalidades, de la parte de las tipificaciones, pero han habido también muy malas prácticas en las organizaciones en el cuento de la falta de la implementación de ellas. Entonces, es más las organizaciones que presten mucha más atención y evitar estas sanciones que realmente, aunque no lo crean, hay muchos entes detrás que están haciendo de garantes, de vigilantes, y que en realidad México es una de las de potencial, porque hay mucha empresa, hay mucha manufactura y que se debe de proteger. Entonces, como le decía Elizabeth, a pesar de que nosotros aquí en México nos faltan leyes para proteger la información, tenemos estándares y esos estándares están bastante claros. Hace poco se modificó la 27002 y se va a modificar ahora en mayo la 27001 y debemos implementar estos nuevos controles, mejorarlos y así evitar fuera de las sanciones, malas prácticas, pero es también crear más como la conciencia de que se debe de invertir en el área de ciberseguridad. Se debe de invertir para la seguridad, no solamente de la organización, sino de los titulares de la información a la que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, en cuanto a leyes, ¿cómo estamos? Nos falta, aquí en México nos falta, pero tenemos muchos estándares que podemos hacer respetar, tenemos muchos estándares que podemos implementar y que podemos evitar dolores de cabeza por las malas actuaciones de nuestros colaboradores y más las personas que están en el nivel más bajo de las áreas. Entonces, ¿cómo estamos? Nos falta conciencia, mucho más, pero conciencia de poder invertir es lo que tenemos que convencer a nuestros tomadores de decisiones. Muchas gracias, Nazli. Aquí en el chat, Carlos Treviño preguntaba
cuando tú estabas dando tu presentación, Nasli. Buenos días, una disculpa, me voy conectando. ¿De dónde es la fuente de información? Creo que se refiere a las dos numeralias que tenías en tu primero o segundo slide, si mal no recuerdo. Bueno, las fuentes que yo estoy utilizando, una es de los últimos informes que ha sacado la Organización de Estados Americanos, que son uno de los garantes en la parte de vigilancia hacia los países sobre la protección de la seguridad de la información y más con las infraestructuras críticas. Y la de UNODC, que es de la parte de Naciones Unidas, que también sacan este tipo de estadísticas como garantes y vigilantes sobre la parte de seguridad digital, seguridad ciudadana y ciberseguridad. Muchas gracias. Aquí llega otra pregunta, me llegó directamente, esta es para Eli. ¿Cómo es que T-Systems México apoya a sus clientes en el cumplimiento de normativas y regulaciones? Sí, gracias, Charlie. Pues nosotros contamos, de hecho, contamos con un marco de referencia desarrollado por nosotros mismos, por T-Systems, donde nos apegamos de entrada para toda la entrega de servicios, tiene que ir marcada por estos controles de seguridad de este marco de referencia. Y adicionalmente, si nuestros clientes tienen que estar en cumplimiento con una regulación interna, como platicaba, con una regulación externa, nosotros los apoyamos para obtener toda la información necesaria. Incluso en algunas ocasiones les apoyamos a saber cómo tienen que contestar a un auditor, ¿no? Para poder estar en cumplimiento con todo esto. Y por otro lado, si nosotros estamos, digamos, un poco antes, incluso podemos ayudarles a crear o a diseñar todo este marco de gobierno, pues para enfrentar pues, estas necesidades, ¿no? Estas necesidades regulatorias. Muchas gracias, Eli. Alejandro Arceo pregunta, de hecho, cuando tú estabas dando tu presentación, Eli, ¿qué costo tiene este taller y las pruebas de penetración? Me imagino que también se refiere a costo. Sí, mira, Alejandro, manejamos, hacemos como trajes a la medida para nuestros clientes y con mucho gusto, si gustas, te podemos buscar para poderte hacer una propuesta concreta para ambos casos, ¿no? Porque también el tema del taller de madurez depende mucho del tamaño de la organización, tiene algunas cosas que nos ayuden a identificar pues qué tanto esfuerzo, ¿no? Entre comillas, requeriría para poder entregar el resultado de este nivel de madurez. Igual para las pruebas de penetración manejamos diferentes tipos y va a depender de eso, ¿no? El costo. Pero con gusto te buscamos. Muchas gracias, Eli. Otra pregunta, muchas compañías se preguntan acerca de la mejor forma de proceder legalmente ante un delito cibernético, como lo es un ataque de ransomware. ¿Qué nos pueden comentar, quien ustedes dos nos puede decir en este sentido? Bueno, lo normal y que es lo más recomendable es que cuando una persona tiene un ataque cibernético, siempre se debe generar el reporte a su vez de la policía cibernética para hacer determinada investigación y reportarlo también a los CERTs. Los CERTs son entes que son muy importantes y nos pueden ayudar muchísimo en cuanto a las validaciones sobre el tipo de los ataques que han recibido, ¿ya? Dentro de las organizaciones. Ahora bien, hay algo que nosotros debemos también tener muy en cuenta y que no se ve muchísimo aquí en México y en muchos países, es que nosotros debemos de tener peritos ciberjudiciales dentro de nuestras organizaciones o auditores forenses. ¿Para qué? Para que ellos de inmediato, cuando hay un ataque, se verifique el tipo de ataque, si fue desde adentro hacia afuera, o sea, si fue desde adentro de la organización, o si realmente el ataque llegó de la parte externa al interior de la organización. Con eso, para poder realizar una buena cadena de custodia, un buen estudio y una buena presentación de las pruebas o evidencias a
en este caso a la Procuraduría o a la Policía Cibernética. Entonces, hay muchos pasos según el ataque que se haya sufrido, ¿ya? Si es un ataque de ransomware, pues hay que investigar de adentro, siempre se investiga de adentro hacia afuera, y porque se ha evidenciado que son los mismos colaboradores en muchas ocasiones que implantan este tipo de ataques, o si realmente llegó de afuera hacia adentro, entonces ya los que son los CERTs o como T-System, que se encarga de hacer toda la labor de inteligencia, de saber si realmente sucedió o no de afuera y cómo es el proceso judicial. Bueno, y les digo, en muchas ocasiones no contamos con las tipificaciones, con las leyes, pero si nosotros sabemos cómo, digamos, en la parte forense, o recibir una asesoría de cómo realmente interponer una denuncia cibernética sin tener la ley, sería una muy buena práctica. Y como les digo, hay entes que están reguladas, hay entes que nos están vigilando y son entes a las que nosotros podemos escalar estas denuncias. Entonces, recomendaciones es tener siempre a la mano este tipo de, tener este apoyo con estas organizaciones que nos brindan ese servicio. Y o que si nosotros tenemos nuestros ISOs, que sean realmente personas que estén capacitadas para poder realizar esta buena cadena de custodia. Si no la tienen, es apoyarnos con esta, por ejemplo, con T-System en este caso, de cómo crear una buena cadena de custodia, cómo poder la parte forense para llevar estas investigaciones y escalarlas. Muchas gracias, Nasli. Y bueno, yo creo que ya nos da tiempo para otra pregunta. ¿Qué KRIs y KPIs de seguridad les parecen relevantes para el Consejo Administrativo de las empresas? Pues es una pregunta un poco larga porque tiene muchas dependencias, ¿no? O sea, no hay una respuesta única, o sea, porque esto va a depender, o sea, los KPIs y los KRIs va a depender de la vertical, o sea, me refiero de la industria, va a depender del tamaño de la organización, va a depender de la criticidad de la criticidad de la operación, o sea, tiene muchas dependencias. Entonces, por eso, al igual que platicaba hace rato, para nosotros la definición de los KPIs y los KRIs, en primera, no lo hace el proveedor, o sea, este es un trabajo que en realidad viene del operador, del cliente. Muchas veces nosotros podemos colaborar, recomendar y demás, pero es un trabajo de sinergia entre ambos, pero mandado, digamos, por el gobierno de la empresa, ¿no? De la organización. Perfecto. Pues con esto damos fin a nuestro webinar. Esperamos que les sea muy útil esta información. Yo creo que sí. Vamos a mandarles las presentaciones que dieron nuestras speakers, y también vamos a poner el webinar en la nube, y ya les estaremos haciendo llegar el link. Muchas gracias a todos, y bueno, pues que tengan un excelente día. Gracias, Nasli, gracias, Eli. Igual que tengan excelente tarde. Nos vemos pronto. Gracias, buenos días. Buenos días. Gracias, buen día.